Antes de empezar solo diré que esta saga es la que había hecho antes, pero saben que será más largo y con mejor desarrollo, ya sin nada más que decir empecemos. Todo comenzaría tras la derrota de Tengu, un demonio antiguo que buscaba destruir toda la existencia. Goku no pudo regresar a su estado base. El Super Saiyajin 16 poco a poco consumía su alma, nadie podía ayudarlo ya que el ritual que había hecho era más peligroso que del poder prohibido, aunque este mismo era la extinción de un alma, el del Super Saiyajin 16 era más peligroso ya que aparte que su alma sería consumida por la transformación el cuerpo tendría nueva conciencia, poseyendo el cuerpo, alma y mente del guerrero. Vegeta a lo lejos vería como su compañero de toda la vida se volvía un sádico y un villano temido por cada dimensión que éste fuera destruyéndolo todo. Vegeta pediría ayuda a los dioses que estaban neutrales ante la situación, y no mostrarían una señal que lo fuesen a ayudar. Harto de la situación Vegeta iría a abrir los ojos a su compañero, pero los dioses lo detendrían diciéndole que si va moriría siendo víctima de aquel Saiyajin que llamaba compañero. Vegeta respondería que ese era su decisión, al principio lo odiaba al ser un Saiyajin muy débil, ahora es como su hermano y no dejaría que se perdiera en el poder. Si moriría intentando recuperar a su hermano de batalla, pues lo haría, él dio su vida muchas veces por todos, ahora a él le toca dar su vida por él, si los dioses son tan escorias para no ayudar a Kakaroto pues él lo haría. Los dioses aún así no lo permitirían y con solo un chasquido de sus dedos Vegeta en Super Saiyajin 9 desaparecería siendo mandado a otro lugar y maldiciendo a los dioses. Con Goku, este estaba destruyendo cada planeta como si este estuviera buscando algo y no lo encontraba. Pero aún así el demonio que poseía el cuerpo Saiyajin de Goku se hacía más poderoso. Muchos guerreros que superaban el nivel del poder prohibido saldrían a combatir y proteger su mundo al costo que sea. Prácticamente esto sería inútil, el Super Saiyajin 16 era otro nivel, solo con un dedo mataría a cientos de los guerreros poderosos. Nadie podía detenerlo, eso sumado al fuerte control que tenía el demonio sobre el cuerpo de Goku lo hacía casi invencible. Lo sentimos Vegeta, ese Saiyajin es un peligro para los dioses supremos, ya ha perdido el control, ni siquiera puede regresar a su estado base el poder lo enloqueció completamente, no hay nada que podamos hacer para salvarlo, pero como dioses debemos de proteger lo existente. Solo con un chasquido de dedos Goku sería teletransportado al infierno 1. Vegeta que veía todo por medio de una esfera de cristal, diría que eran unos malditos, Kakaroto no quería esa transformación, sabía que algo como eso podía pasar, pero a ellos les importó menos que nada lo que él pensara. Lo consideraron un peligro por ser un Saiyajin muy poderoso. Son solo basura del mundo, no deberían de ser dioses, deberían de ser eso basura y nada más. Los dioses supremos aún así no caerían en la provocación de Vegeta, que aún hasta en las últimas no logró que ayudaran así compañero. En el infierno 1, Goku Super Saiyajin 16 al llegar al infierno 1, no entendería de por qué había sido enviado allí ni quién lo hizo. Pero quien sea quien haya sido, lo pagaría con su vida y nadie lo salvaría de uno de los peores sufrimientos. Mientras que este estaba en sus pensamientos, no se percataría que en ese lugar habían dos presencias ultrapoderosas que estaban teniendo seguramente una de las batallas más monstruosas que solo podría haber en ese lugar, mientras peleaban se percatarían de una pequeña presencia con un poder sumamente ridículo. Estos notarían que estaba en sus pensamientos y que no los había notado todavía, pero era lógico, un Saiyajin con ese poder tan mediocre no podía sentir la presencia de seres que superaban la escala de poder que estos tenían, para que ese Saiyajin llegara a esos niveles le faltarían millones de años. El demonio en el cuerpo de Goku comenzaba a expulsar poder con la intención de abrir un agujero de gusano para salir de aquel infierno. Aunque sus intentos eran muchas, en el infierno para poder abrir solo un portal se necesitaría aún muchísimo más poder de lo que actualmente tenía, pero era de admirar que un Saiyajin de una genética menor a la de ellos pudiera llegar a esos niveles. Tal vez si estuviera en otra dimensión solo tal vez si pudiera abrir un agujero de gusano, pero están en el infierno 1 y eso para él era más que imposible de realizar. Aún sin percatarse de esas dos presencias este comenzaba a lanzar enormes esferas de energía para rasgar el espacio-tiempo. Cada que intentaba era más un fracaso que un logro, poco a poco, el demonio comenzaba a desesperarse y los otros dos veían divertido el intento de escapar de ese pequeño ser, pero aún así lo admiraban porque aunque estaba fracasando, lo intentaba y eso sí era de admirar. El demonio comenzaría a formar una Genkidama maligna algo que dejaría impresionados a los dos Saiyajines que veían esa maza de poder maligno.
aquel demonio sin dudarlo lo lanzaría y generando una destrucción que no tendría comparación con nada, pero aún así no había logrado su objetivo, ya había usado las técnicas más fuertes del Saiyajin, aún con todo eso no podía lograrlo. Maldito lugar, si quieres que destruya todo de un solo golpe pues eso tendrás. Mientras volvía a formar la Genkidama lo haría con aún más poder, nada ni nadie podría mantenerme encerrado en este lugar. Su rostro mostraba incomodidad ante el apocalíptico ambiente del infierno 1, en los recuerdos del Saiyajin vería que el ambiente del infierno 2 no era nada ante este ambiente, parecía consumirlo tanto a este demonio tanto a Goku, más esa razón tenía que salir de ahí y con ese ataque parecía lograrlo, aquella energía hecha por él abriría una fuerte explosión que mandaría a volar disparados al demonio en el cuerpo Goku que también recibiría daño en todo su cuerpo. Para los dos Saiyajines quienes miraban desde las sombras, sería sorprendente que a ese Saiyajin aún le quedará energía para lanzar ataques de esa magnitud. Uno de ellos solamente con su dedo abriría un portal y esperaría la reacción del pequeño Saiyajin. Entre los escombros saldría el demonio con múltiples heridas en su cuerpo, pero aún así tendría casi todo su poder. El demonio vería pequeños rayos que venían del lugar de la explosión, entre tanto polvo no vería casi nada, pero acercándose un poco vería un portal enorme, su alegría sería inmensa, al fin lo había logrado, ahora todos los seres vivos pagarían por este pequeño sus que le habían metido en aquel lugar. Ambos Saiyajines sentirían la hostilidad que este tenía ante la vida misma y leyendo su mente verían cómo quería destruirlo todo por diversión, podía lograrlo casi sin ningún problema, pero aún estaban ellos, bueno uno de ellos para impedírselo. El Super Saiyajin 16 estaba por cruzar el portal, no esperaba recibir un fuerte golpe en toda la cara, mandándolo de nuevo a estrellarse en unas montañas del infierno. Muy herido por el golpe diría que quien fue el bastardo quien lo hizo, lo va a pagar con su vida, en el lugar del portal vería a un ser con su cabello tan largo y dorado al mismo tiempo. Este se podría enfrente del portal y dándole a entender que para pasar tenía que vencerlo primero. Muy bien maldito, ¿quieres pelear? Vamos a pelear, solo espero que sepas defenderte porque voy a destruirte. Con una velocidad que no podía describirse ambos Saiyajines comenzaban a pelear. Ambos Saiyajines aparentemente estaban igualados. No voy a permitir que un Saiyajin malvado como tú destruya la vida que amo y jure protegerla. Para pasar por ese portal primero tendrás que pasar sobre mi cadáver. Cállate maldito, si quieres morir voy a cumplir tu deseo. De una fuerte patada mandaría al Super Saiyajin infinito al suelo, toma esto maldito, recibe la técnica más fuerte de este cuerpo Saiyajin, golpe explosivo del dragón destructor, un gran dragón con energía maligna atravesaría el cuerpo del Super Saiyajin infinito y matándolo aparentemente. Maldito, no me hubieras hecho enojar, quizás te hubiera perdonado la vida, nadie se mete en mi camino. Con tranquilidad nuevamente se iría caminando al portal, otro ser distinto se pondría en el medio, diciéndole a dónde se estaba yendo, ¿acaso estaba escapando? Él aún estaba vivo y para matarlo a él y al que tendría al frente necesitaba aún muchísimo más poder. Desde el cielo bajaría el ser con quien estabas peleando. Pero como diablos sigues vivo, si te lance ese golpe con todo mi poder, no había posibilidades de que quedarás con vida. Ya te lo dijo, no, para que me mates o lo mates a él necesitas aún más poder, nosotros no somos como los mortales que están en el mundo mortal, nosotros superamos a todos los seres que existen en el universo, no ha nacido un mortal que pueda hacernos frente, incluso nuestros creadores son solo meros insectos ante nosotros, aunque tú probablemente puedas pelear con ellos y salir medio muerto, estamos seguros que si peleas con ellos no harías que ni nuestro creador más débil sacara su 10% de su máximo poder, y aún con ese pequeño porcentaje puede hacerte pedazos sin muchas dificultades. Y como ya te lo dije antes, no podrás salir de aquí si no nos matas, Saiyajin maligno. Ahora mismo saldrás de ese cuerpo que no te pertenece. El Super Saiyajin 16 comenzaba a temblar del miedo, pero su orgullo no lo dejaba de mostrar su miedo. Sin que se lo espere ya tendría al Saiyajin golpeándolo en partes vitales del cuerpo de Goku que caería fuertemente al suelo y formando un cráter. Sin darle una oportunidad de descanso, solo con un puñetazo le quitaría la transformación del Super Saiyajin 16 para que después purificara aquella energía que tenía una conciencia propia, nadie más que un Saiyajin podía explotar de poder y este lo sabía, ese demonio jamás en su vida podría dominar el cuerpo Saiyajin a su máximo potencial. Y tenía razón, Goku comenzaba a despertar y al ver a esos dos se pondría en guardia y transformándose en el Super Saiyajin 16, que ahora sí era muchísimo más poderoso que la primera vez. El Super Saiyajin infinito le diría que peleará con él, que lo haga con todas sus fuerzas.
Lo dicho por este le haría entender a Goku que este Saiyajin quería tener una pelea con otro Saiyajin y disfrutar del combate, o a menos esto último quería creer. Ambos comenzaban a intercambiar fuertes puñetazos en todo el infierno 1. El Super Saiyajin 20.000 diría que aunque solo sea un mortal, ese Saiyajin tiene mucho potencial, sería una lástima que muriera en este lugar. En sus manos concentraría una energía ultra poderosa, lanzándoselo a Goku, que lo recibiría de lleno. Sin poder hacer nada, Goku caería al suelo y diría que era un maldito jajaja. ¿Acaso no lo sientes? Siente tu interior sucio, mortal, mira quién eres y en qué lugar estás parado. Goku haría lo dicho, miraría en donde estaba, vería su alma que se estaba restaurando y su poder que crecía como nunca antes lo había hecho. Te di más poder. Con ese poder tan mediocre, jamás podría hacer que su compañero lo tomara en serio. Pero a decir verdad, él quería ver la pureza de tu alma con esos intercambios de golpes. Ahora expulsa todo tu poder y demuestra quién eres, Saiyajin. Con eso dicho, Goku dejaría el Super Saiyajin 16, si cabello gris y sus ojos rojos se irían para luego después le aparecería una marca en la frente, su cabello de gris pasaría a un celeste medio verde, y sus ojos a un verde combinado con celeste. Queremos que nos hagas un favor, Saiyajin, queremos que salgas y anuncies en nuestro regreso, diles que lo destruiremos todo. Goku no entendería nada, primero lo ayudaban y ahora lo estaban amenazando en matarlo. ¿En qué estarían pensando estos Saiyajines antiguos? ¿Acaso de verdad lo habían estado manipulando? En aquella ocasión, en la última batalla contra Cellbuzzer, vio como dos Saiyajines con unos cabellos largos en extrañas transformaciones peleaban en una batalla aterradora. Aunque este trataba en concentrarse en esa pelea, no podía ignorar lo que su mente le hacía ver y el peligro que representaba lo que estaba viendo. Aún así ganó la pelea, pero aún así tenía preguntas, pero se les haría después. Ahora era irse mientras podía, prepararse y preparar a sus amigos ante las nuevas amenazas que ya estaban cerca a destruirlo todo con facilidad. Hey Saiyajin, despierta. Dinos cuál es tu nombre. Goku saldría de sus pensamientos al escuchar que despertara y una pregunta que le habían hecho después de que le dijeron muchas cosas que le generaron dudas. Goku les diría que no pasaba nada, solo estaba pensando de por qué primero lo ayudaban y después los amenazaban. Ninguno de los dos le respondería a eso, ya que ellos ya tenían claro el destino del mundo mortal y lo que esperaba más adelante. El SSJ 20.000 le volvería a preguntar su nombre un poco molesto. Mi nombre es Goku Kakaroto. Ambos inclinaría sus cabezas a los costados diciendo Goku, pero qué nombre para más raro para un Saiyajin, pero al escuchar Kakaroto estos diría ese si era un nombre Saiyajin. Mientras que Goku cruzaba el portal preguntaría lo mismo. Ambos le dirían que cuando se volvieron a ver le dirían sus nombres y así cerrándose el portal.